activación del sistema simpático, incremento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular. Son algunos de los síntomas fisiológicos de la ira en una persona que la está experimentando. La ira es una emoción que ha permitido la adaptación y supervivencia de la especie humana. Sirve para prevenir una agresión y sobre todo para mantener altos niveles de energía. La ira brindó a nuestros ancestros una ventaja evolutiva. Igual que el miedo te alerta del peligro, la ira te alerta de las injusticias. La ira es la pasión más vehemente, es como un alzamiento de todas nuestras potencialidades físicas y morales. Con la ira, el cerebro te informa de que ya tuviste suficiente y te da la energía necesaria para afrontar la injusticia y tomar acción. Hay una cierta relación entre ira y agresividad, pero no es una causa-efecto directa o que se dé siempre. Solo se da marginalmente en individuos con menos control sobre sí mismos. La ira tiene una honda historia detrás. Es un fenómeno con muchas capas. Actualmente en la sociedad occidental tiene mala prensa y se la asocia demasiado rápidamente con agresividad y violencia. En la Ilíada de Homero se narra una contienda entre hombres orgullosos. Los hombres más fuertes y admirados tenían lo que en griego se denominaba timos, que era algo así como la fuerza o el deseo. Los buenos guerreros debían tener un gran ímpetu, y cuando entraban en combate los dominaba una furia destructiva que los acercaba a la gloria o los llevaba directamente a la muerte. Necesitaban esa furia para triunfar en el campo de batalla. La palabra timos también se puede entender como ira. Los mejores guerreros tenían que saber hacer nacer la ira en su interior. Después, en Grecia, se formó la idea de la verticalidad interior del hombre. En lo alto del todo estaba la razón, el alma, el pensamiento. Abajo del todo, las pulsiones y las malas costumbres. El hombre tenía que dominar sus impulsos más bajos y la razón lo tenía que dominar todo. Los estoicos dieron un paso más y ya establecieron la supresión de las emociones y pasiones para no ser dominados por ellas. Séneca, uno de los estoicos más conocidos, hablaba de la ira como la pasión más aborrecible y rabiosa. El cristianismo siguió posteriormente esta costumbre de demonizar la ira y ver solo su lado negativo. Sin embargo, hay pasajes de la Biblia donde Dios actúa con ira, como cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y Eva, o cuando Dios separa las aguas del Mar Rojo para hacer pasar a los israelitas y luego ahogar a los egipcios que los perseguían. Parece que en el cristianismo la ira solo es buena si se ejerce por Dios. Y esta unánime crítica negativa hacia la ira que hace el cristianismo ha confluido hasta nuestros días con los libros de autoayuda, con títulos como Dominar la ira, Control de la ira, Manejo de la ira. La ira, históricamente, está muy ligada a la jerarquía. Si la ejerce un particular, está mal vista, pero si la ejerce un poderoso, llámese Dios, gobierno, Estado, directivo, está justificada y hasta bien considerada. Esta visión cala hasta nuestros días. Por ello, el Estado democrático actual tiene el monopolio del ejercicio de la violencia, ya que la policía está para proteger al Estado, ejerciendo, en su caso, la violencia sobre individuos desobedientes. La ira, como técnica eficaz de poder, no está al alcance de todos.
Este mecanismo revela que airarse es una especie de privilegio. No a todos le reconocemos el derecho a ello. Un dios, un héroe homérico, un directivo de una empresa o de una administración, en estos casos la ira forma parte de su esencia, le ayuda a desplegar su fuerza, su poder. A una mujer o a un subordinado, no. Si montan en cólera, la gente les mira con desprecio o indiferencia. En el amplio estudio filosófico Ira y tiempo de Peter Sloterdijk se describe la modernidad como la época en la que unas organizaciones revolucionarias jerárquicas acumularon y dirigieron la ira hacia acciones políticas de una envergadura inaudita. Contra los estallidos de indignación de las masas se rearma la retórica ilustrada del Estado. Los grandes medios de comunicación enarbolan la idea de que la civilización es una forma de pacificación, de que los sujetos violentos son una especie de seres primitivos y que hay cosas que no pasan o no tendrían que pasar entre nosotros. Y la ira se presenta como esclava del primitivismo y la animalidad o la barbarie. Básicamente, si muestras algún conato de ira, aun justificado, eres tratado como un salvaje. Con la expansión del aparato estatal, todos hemos asumido silenciosamente que es al Estado al que corresponde la única violencia legítima. Fuera de ese monopolio, es el Estado el que condena toda forma de violencia, y los medios de comunicación amplifican ese mensaje. Y los ciudadanos lo hacemos nuestro. De verdad llegamos a creernos que toda violencia que no sea ejercida por el Estado es inmoral. Esta ilusión es el triunfo de la maquinaria del Estado. Te pregunto, si vinieran a por ti, a por tu madre, a por tu padre, a por tus hijos, si alguien fuera a hacerles daño, ¿no ejercerías la violencia para protegerlos? ¿Acaso es esto inmoral? ¿O acaso es lo más natural? Si creemos candorosamente que la única violencia legítima es la del Estado, quedamos totalmente expuestos al autoritarismo. La ira siempre surge de la preocupación intensa por algo, de la identificación con alguien o de una manera concreta y consolidada de entender el mundo. Con la ira se quiere restaurar el equilibrio del mundo. Para tener ira se tienen que tener previamente unas fuertes convicciones, creer en algo de forma muy intensa. La ira no es una pérdida completa de autodominio, como la pintan en ocasiones, ya que en el fondo de la ira hay una vinculación con la razón y la justicia. Hay un sentido de hacer justicia. La fuerza de la ira es demasiado grande como para renunciar a ella. Es peligroso y contraproducente reprimirla, porque la ira surge de una preocupación honda y real, de una relación intensa con algo que nos toca muy de cerca. Reprimir eso es como cortar nuestra relación con el mundo. Tenemos la ira como fuerza impulsora, defensora de la justicia, que estalla en un momento determinado, con una fuerza impresionante, que se rebela contra el caos, o que hace estallar el amor propio ante una afrenta. En este sentido, la ira es un don, aunque por su estallido y radicalidad puede ser peligrosa para la integridad física de los demás. No obstante, son pocos los casos en los que la ira acaba en agresión física. Tenemos la ira degradada, de quienes viven enfadados con el mundo,
o de los resentidos que reviven un momento desagradable una y otra vez. Es una ira que ha perdido su ímpetu excepcional y que ha quedado reducida a una irritabilidad que no conduce a nada, que amarga y reconcome. Antes de que la ira se transforme en una ira degradada, es mejor que salga con su ímpetu excepcional en un momento justificado, por ejemplo ante una afrenta, o que nos hagamos amigos de ella. La ira cuesta controlarla. Por ello, si la tratamos como si de un ritual se tratara, la acompañamos de pensamientos y la modelamos, podemos aprovechar su fuerza sin reprimirla. Es lo que algunos llaman canalizar la ira, a través del deporte o de algún tipo de actividad que nos ayude a convivir con ella. Más allá de ansias vengativas, puede darte la fuerza necesaria para decir un no incontestable a algo degradante para ti. Darte la fuerza para cambiar de punto de vista, de rechazar el código del entorno para afirmarte en lo que vale la pena. Reafirmar tu punto de vista vale también para protegerte de una violencia que te amenaza. Te puede librar de una vida sumisa o de repetir una versión rebajada de las vidas de los demás. Que seas tratado como un incivilizado por ejercerla, que te puede ocasionar problemas laborales o sociales, o que acabe en una agresión física, pudiendo tener en ese caso problemas penales. Por ello, la ira no hay que reprimirla siempre, en ocasiones hay que encauzarla. La ira canalizada, creando comunidad con otras personas, dirigida a luchar por tus intereses o tu libertad, tu seguridad, tu propiedad, es una ira digna, que se puede ejercer canalizada de forma adecuada.